Tenemos un serio problema con el agua, porque como todo el mundo sabe, pues estamos en un estado de emergencia. Y uno se pregunta realmente si valoramos lo que tenemos en nuestros hogares, porque muchas veces estamos acostumbrados a tener algo a nuestro alcance y perdemos el valor que eso tiene. Sencillamente porque lo hemos tenido desde pequeñitos, sin darnos cuenta que tal vez no todo el mundo haya sido tan afortunado, no solo ahora, sino en el pasado. Y eso muchas veces, y más ahora, porque parece que cuando los bienes escasean es cuando parece que miramos a ver su valor, cosa que no debería ser así. Uno debería ahorrar cuando hay abundancia y no cuando hay escasez. Esto parece obvio, pero no siempre se tiene en cuenta. Entonces el agua es un bien maravilloso. El hecho de abrir un grifo y que salga agua corriente en nuestro hogar sin tener que desplazarnos es un privilegio que mucha gente en este planeta no tiene y tal vez no valoremos. Porque ¿cuántas veces se ha oído de, yo dejo el grifo abierto cuando me lavo las manos? ¿Somos conscientes de los litros de agua que estamos tirando simplemente por dejar abierto un grifo mientras nos enjuagamos las manos? Cerrémoslo y lo volvemos a abrir cuando sea necesario. Lo mismo cuando nos duchamos o cuando estemos fregando los platos. Hay muchos gestos de lo cotidiano que nos podrían ayudar a ahorrar o a preservar el gasto innecesario de ese bien tan vital como es el agua. Porque no olvidemos que hace no tanto, y luego te pondré el testimonio de mi padre, que tiene ahora mismo 70 y pocos años, ellos en su casa no tenían una ducha, se tenían que duchar en un barreño. Te estoy hablando de una generación, de mis padres. Y te pondré el testimonio porque es muy bonito de la sensación que observó cuando se duchó por primera vez, cuando vio ese agua caer de la alcachofa de la ducha, que parece un poco surrealista, pero no hace tanto tiempo. Es decir, que somos unos absolutos privilegiados, pero también ese privilegio conlleva una responsabilidad. Es decir, si yo tengo un bien tan preciado como el agua, tengo que tener la responsabilidad de consumirla con respeto y con responsabilidad. Es decir, simplemente para lo necesario, para ahorrar, para preservarlo, no solo en tiempos de sequía, sino en tiempos, insisto, de abundancia, porque eso permitirá ahorrar para cuando vengan, porque todo es cíclico, momentos de sequía. Así que yo te invito, porque cada gesto cuenta por muy pequeño que sea, a que cuando te laves las manos y te estés dando el jabón, cierres el grifo, cuando te estés enjabonando en la ducha, cierres el grifo y solamente uses el agua para lo necesario, para aclararte, no para que esté corriendo sola y gastándose. El problema es que si no cuidamos de nuestros recursos, estamos condenados irremediablemente a retroceder en la historia. Si no hay agua para todos, pues ya sabemos lo que va a pasar. Siempre los menos afortunados pues no tendrán acceso a ella y se convertirá en una moneda de cambio con la que pues se podrán manipular a unos o a otros, y siempre los que menos tienen en sus bolsillos son los más susceptibles de sufrir estas consecuencias. Así que por el bien de todos, pero no solo por el miedo, no nos tiene que guiar el miedo, nos tiene que guiar la responsabilidad, el respeto y el cuidado por nuestro entorno. Es decir, cuidemos de los bienes que tenemos, porque somos unos absolutos privilegiados. Que cada gota de agua sea como una gota de oro, porque realmente sin agua no existe la vida. Así que te invito a que cuides del mayor tesoro que tenemos, que es nuestro planeta y nuestra agua. Y ahora sí, te dejo con esa grabación que te decía antes para que la disfrutes. Y luego, si quieres, me dejas algún comentario de si hay algún acto cotidiano que suelas poner en
en marcha para ahorrar agua, y así aprendemos todos, porque todo gesto es bienvenido y algunos a lo mejor pues no se nos ocurren, ¿no? Y entre todos construiremos una sociedad más respetuosa, no solo con el medio ambiente, sino con nosotros mismos. Y si te ha, no sé, movido algo este testimonio o esta historia que aquí te traigo, pues también me gustaría conocer tu opinión. Gracias y hasta la próxima. Yo lo que me acuerdo, en mi casa sí había agua corriente y había retrete, lo que no había era una ducha. Vale. Entonces, para ducharnos, para asearnos, lo que hacíamos es que mi madre calentaba agua caliente y había un barreño grande de til donde nos lavábamos y luego con una jarra o con una regadera pues nos aclarábamos con el agua caliente esa, ¿sabes? Entonces, lo que sí recuerdo es que había una vecina que su hermano tenía un taller, como una pequeña fábrica, y como no en la casa no había duchas, de vez en cuando iba a ducharse allí al taller, y como era una persona mayor, vamos, de 30 y tantos años, y yo tenía 7, 8, 10 Claro. años, y lo que sí recuerdo que le daba miedo ir sola a ducharse allí, y entonces siempre nos decía a mi hermano y a mí que la acompañáramos. Porque sí recuerdo que cuando nos metíamos debajo de la ducha con agua caliente, eso era una verdadera delicia, ¿sabes? Eso es lo que echábamos de menos. Por lo demás, ya te digo, el agua sí que había agua porque había un depósito grande en la casa que suministraba a todos los vecinos y todas las casas tenían retrete y un lavabo, ¿sabes? O sea, teníais en el baño el retrete, un lavabo y en la cocina y luego, sí. Y luego en la cocina había una pila. Una pila con un grifo. Una pila con un grifo, y eso es lo que teníamos, ¿sabes? Vale. No, lo que no había era plato de ducha ni bañera. Vale. Y Pero en esa época era muy habitual eso, ¿sabes? No, claro, es que yo eso lo descubrí luego leyendo mucho, que lo de tener un plato de ducha y una bañera en casa es un lujo, pero claro, mi generación no, ni siquiera nos lo planteamos, porque ya cuando yo, claro, de pequeña, pues siempre en las casas donde yo he vivido había una bañera y lo das por supuesto, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso a lo mismo que tú, y resulta que no. Claro, no, pero no. En esa época había muchas viviendas, y sobre todo en el barrio donde yo vivía y en los barrios periféricos, había mucha vivienda que no tenían bañera ni ducha. Y en la zona del centro de Madrid, ya te lo he contado muchas veces, que lo que había es un retrete en el pasillo, porque eran corralas. Las corralas. Y a lo mejor ese retrete era para 4, 5, 6 viviendas, ¿sabes? Había un retrete en cada planta. Sí. Y luego lo que sí había, y había mucho, eran las casas de baño en Madrid, que la gente iba a ducharse allí a la casa de baño una vez a la semana o cuando quisiera, ¿sabes? Exacto. Ahora, sin embargo, nos estamos dando cuenta del valor del agua, porque fíjate la situación que tenemos ahora mismo en España y en casi toda Europa. Yo desde luego ahora cuando abro un grifo o me lavo los dientes o algo, en cuanto puedo corto y luego ya vuelvo a abrir y miro mucho el agua, ¿sabes? Sí. ¿Sabes lo que he descubierto yo? Que no sé si tú tienes aire acondicionado, pero nosotros ahora hemos puesto un cubo en la salida del aire acondicionado. Claro. Y ese agua... Claro, es que ese agua para regar las plantas, para incluso echarlo por el baño cuando vas al baño, pero es que son litros, claro. Yo también lo uso así, tengo un cubo en cada aparato. Claro. Sobre todo el del salón, que es el que más usamos, ese es un cubo y se llena. Y ese, una vez a la semana que riego las plantas o así, lo uso para regar las plantas la mitad, porque tengo pocas plantas. Y el resto, cada vez que se llena, va a la cisterna, o sea, va al retrete. Claro, sí. Hombre, es que hay que aprovechar el agua y hay que mirar muchísimo el agua, que estamos en una situación muy, muy difícil,